Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, empezamos así el programa de la Facultad de Derecho, Derecho al Día. Mi nombre es Juan Seda y estoy aquí acompañado por mi amigo, el profesor Leandro Vergara. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. Te propongo que hoy hablemos en nuestro ciclo de diálogos con docentes, profesores de nuestra casa de estudios, sobre temas de actualidad y temas vinculados a las materias de la Facultad de Derecho. Hay un tema que hace tiempo que no abordamos, que siempre tiene actualidad, siempre se va a necesitar un abogado para estos temas. Y bueno, no es del todo agradable, pero hemos traído a un docente que tiene la suficiente claridad y el suficiente sentido del humor como para abordar el tema en cuestión. En efecto, porque he sabido que hay temas que, bueno, no son esos famosos públicos de la corrupción, de aquí y de allá, pero resulta que hay temas que involucran las emociones más importantes del ser humano, es decir, la gente cuando se casa, la gente cuando se divorcia, la gente cuando reclama alimentos. Parece ser que los problemas más intensos desde el punto de vista emocional involucran justamente un área que se llama derecho de familia. Pero sin embargo, curiosamente, se dice por ahí que ninguna de estas áreas está propuesta en ninguna plataforma de ningún político, pese a que involucra cuestiones, digamos, capitales. Y el tema al que me refería, en realidad, es la segunda parte de familia, de la que nuestro invitado y amigo es experto, que es la del derecho de las sucesiones. Tema que, lógicamente, a nadie le gusta abordar, pero tiene una gran riqueza técnica. Así que yo ya pasaría a presentarlo a nuestro profesor amigo, aquí sentado en la mesa, Gabriel Roleri. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, Gabriel. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo va todo? Muy bien, Gabriel es profesor regular de Derecho de Familia y Sucesiones en nuestra Facultad de Derecho. Y también es profesor titular de Derecho de las Sucesiones en Lomas de Zamora. Así es, sí. Acá antes de arrancar con las preguntas quizá técnicas, y antes de que venga la crítica, siempre hay un debate que los que estamos en Familia y Sucesiones nos quejamos de que la facultad le dedica un solo cuatrimestre a 2 materias. ¿Es así? Y es así, sí. De hecho, vos hablabas de la universidad, por ejemplo, como un ejemplo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y tiene una materia que es Derecho de Familia y Minoridad, y tiene otra que es Derecho de las Sucesiones, o sea que en realidad es anual, por denominarlo de alguna manera, y nosotros la damos ni en un cuatrimestre, en 3 meses y medio. Recordá que empezamos el cuatrimestre para el 12 y terminamos para fin de noviembre. O sea que en realidad son 3 meses y medio de manera muy intensiva. Al dictarlo 3 veces por semana, la cantidad de... Si bien en este plan nuevo que se ha incorporado se le agregó, acordate, una hora y media más cátedra por semana, y eso ayudó un poco, pero siempre sucesiones es el patito feo de la materia, porque viste que tanta intensidad en familia y dejan sucesiones como para lo último, ¿no? Estaba el chiste, digamos, que es un tema que tiene actualidad, porque se muere gente, digamos, todos los días, ¿no? Sin dudas, se muere gente todos los días. Mi abuela Micaela siempre decía, se está muriendo gente que antes no se moría, decía, dentro de su ignorancia y gracia. Pero sí, siempre decimos lo mismo, ¿no? Cuando empezamos un curso de sucesiones decimos que para que haya... Sucesiones suena a muerto, en realidad sucesión también es una compraventa, ¿no? Inter vivos o mortis causa, pero siempre tiene que haber un muerto. Y los casos prácticos, como siempre aplicamos, Juan, en la cátedra en este momento de Graciela Medina, es casos prácticos de familia y sucesiones, pero en el de sucesiones todos los casos son tristes porque siempre aparece un muerto. Es así. Te preguntamos, a ver, digamos, si podemos resumir, nosotros nos dedicamos a resumir porque es un programa de 1 hora finalmente, pero ¿cuáles son los principales problemas que se dan en las sucesiones? Bien, siempre decimos que cuando fallece una persona empiezan toda la problemática familiar, todos los resquemores, las envidias, los celos dentro de un ámbito familiar se desarrollan a partir del fallecimiento de una persona. Entonces es como que todas las asignaturas pendientes de las desigualdades propias de cualquier familia surgen a partir del fallecimiento de una persona. Entonces muere el padre y a lo mejor esos hijos que se mantenían medianamente unidos o no, empiezan con todos los reclamos de
las diferencias que existieron en vida. Y ahí empiezan todos, parte de los reclamos, que a vos te dio esto, que a vos te dio el otro, que vos estuviste más o menos beneficiado, y empiezan con un asesoramiento, por lo general cuando concurren los estudios jurídicos en general, a ver qué le corresponde, y ver qué es lo que me toca en realidad, ¿no? Y ahí aparecen nueras viudas, concubinas, es un típico caso es la concubina, ¿no? Que después de 20 años aparecen los hijos y a lo mejor de un primer matrimonio y la desalojan y se quedan, ¿no? Y cuando hay conflictos, son conflictos de alta intensidad, digamos, hermanos que se pelean, se disputan la herencia. Uno ha visto cantidades de conflictos. Mucha sangre, ¿no? A partir del sangre. Fallecimiento de una persona. O hijos prefallecidos con a lo mejor nietos que desconocen el marco legal, esposas que quedan a lo mejor ahí abandonadas, concubinas. ¿En qué medida se puede, familiar bastante complejo? Te pregunto, ¿en qué medida se puede planificar una muerte, digamos, bien, sobre los bienes? Bueno, ahí las últimas teorías o las últimas doctrinas modernas, por denominar de una manera, respecto al derecho sucesorio, se habla de la planificación sucesoria. De hecho, el proyecto de código habla tangencialmente de una planificación sucesoria, y hasta se permite en el nuevo artículo 1010 hacer una especie de pacto de herencia futura. Si bien está prohibido en los pactos hacia el futuro, sí está permitida una planificación, sobre todo al incorporar la ley 14394, o sea, toda la indivisión hereditaria la incorporan al código, que es el típico caso de una empresa familiar, en donde la persona ve que al fallecer, quizás los hijos no están en el rubro, o a lo mejor uno se quedó con la historia familiar, supongamos telas, una tienda, una empresa, los otros dos hijos se desentienden y ve la posibilidad de que ante el fallecimiento esa empresa se destruya, porque lo que quieren a lo mejor es el dinero. Entonces se permite una planificación familiar o empresaria para que esa sea la fuente de recursos de por ejemplo, de la mujer, de la viuda, o puede ser de algún hijo que quede en mayor posicionamiento. A lo mejor hay hijos que acompañaron al padre durante 30 años en la empresa y los otros hermanos quieren disolverla y liquidarla. No hay dinero como para complementar la parte, entonces está prevista esta planificación como para que no se destruya algo que a lo mejor capaz que es centenario, porque imagínate que lo iniciaron los bisabuelos cuando vinieron en la inmigración, ¿no? Y Gabriel, ¿cómo se complementa esta continuidad en una actividad comercial, por ejemplo, con los derechos de cada uno a suceder y a decir, bueno, si yo quiero vender, finalmente quiero vender? O sea, ¿a qué tan obligados están los otros herederos a respetar esa planificación previa? Bueno, tanto en la ley 14394, que es esa famosa ley ómnibus que trata muchos temas, entre ellos la indivisión hereditaria, como en el proyecto de código, está previsto, y hasta te diría con bastante fuerza, el respeto. Inclusive el código no queda muy claro, pero hasta proyecta como que es hasta por un tiempo muy prolongado. Lo que pasa es que la contracara son las legítimas. Entonces, las legítimas es un tema de mucha discusión dentro del derecho sucesorio, de muchos años atrás. Primero, si eran constitucionales, o sea, si yo puedo... Digámosle a los oyentes que es una legítima. La legítima es, digamos, es una porción de la herencia que de los cuales dice el código, los herederos no pueden ser privados, los herederos forzosos, que son los que están más cercanos en grado. Los hijos, nietos, bisnietos, todos los descendientes, ascendientes y el cónyuge supérstite. Esos tienen garantizada una porción de la herencia que dice el código, de la cual no puede ser privado sin justa causa de desheredación. O sea, es como pasa en la quiniela o en los bingos, gana o gana, hereda o hereda sería, ¿no? Entonces, es como que tienen garantizada esa porción. Y el causante, el futuro causante, la persona no puede disponer libremente de determinados bienes. Entonces hay como una herencia cautiva que los herederos sí o sí van a recibir. Esto, al ser tan grande, porque pensemos que en el caso de los descendientes son 4/5 de toda la herencia, prácticamente impide la posibilidad de hacer lo que uno quiere con su patrimonio, porque hay como una herencia cautiva. Esto se modifica en el proyecto, por ejemplo, y al achicarse las legítimas, al achicarse estas porciones,
permite mayor libre disponibilidad por parte de una persona para el día de mañana. Por ejemplo, el día de mañana uno quiere... Supongamos que tiene, un hijo que otro. por ejemplo, hay un dicho que dice, cada uno sabe, digamos, cuánto debería recibir cada hijo, porque no todos los hijos son iguales y no todos tienen las mismas posibilidades. Imaginemos un hijo con una discapacidad donde uno lo pueda beneficiar, la cónyuge su parte, que a lo mejor queda con una edad determinada y uno lo pueda mejorar, digamos. Son cosas que están previstas y es un derecho sucesorio un poco más moderno. Bueno, estamos hablando con Gabriel Roleri, especialista en Derecho de Familia y Sucesiones. Hemos optado hoy por tocar el tema de sucesiones porque es rara vez las veces que lo hemos abordado. Pero si te parece, Leandro, hagamos una breve pausa y continuamos en Derecho al Día. Vamos. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, seguimos en Derecho al Día con nuestro invitado de hoy, el profesor Gabriel Roleri, docente de Derecho de Familia y Sucesiones, profesor regular en la Facultad de Derecho y en la universidad también, profesor titular en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y Gabriel, nos hablabas al principio de la conflictividad de las familias y te quería preguntar por esa especie de sentido común que circula o que a veces les gusta a algunos familiares o buscan refugio en decir que los abogados somos los que hacemos pelear a la familia en las sucesiones. Caramba. Siempre, ¿no? Digamos, los que tenemos muchos años de terapia encima, siempre tratamos de ir a terapia para no buscar la culpa afuera. El tema es que, digamos, el tema concreto es que el abogado no es que está fomentando, porque el abogado no va en búsqueda del conflicto, sino que el conflicto ya está y hay que tratar de resolverlo. Y lo que sí, y eso siempre lo hemos dicho, Juan, en los años que hemos dado clases en la facultad, el abogado de familia y el abogado de derecho sucesorio, porque en realidad es el mismo abogado, sobre todo en temas tan afectivos, tiene que tener un perfil determinado y evidentemente tiene que ser mucho más comprensivo para poder resolver situaciones, y todo este ámbito pasional que existe en el derecho de familia, que a lo mejor no lo existe en otros derechos, tratar de enfriarlo y no, digamos, no echarle combustible al fuego, ¿no? Sino tratar de aplacarlo. ¿Cuáles son, Gabriel, esos posibles conflictos que mencionas? Los conflictos que se pueden llegar a dar, y creo que la mayoría son lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Las desigualdades y todos estos rencores y resentimientos que vienen quedando con el tiempo y que explotan en el momento en que muere el pater familia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que muere el cacique, y ahí ya al no estar el cacique es un poco un descontrol generalizado, ¿no? Y terminan, creo que canalizando los problemas personales por medio de los bienes. Lo mismo que pasa, creo, en derecho de familia cuando hay una ruptura de un vínculo y la canalización son los hijos, ¿no? Entonces tratan de derivar la problemática de un conflicto matrimonial y la excusa son los hijos. Me parece que acá la excusa son los bienes, y por más de que uno entregue todo, me parece que lo que hay es un trasfondo de una bronca personal. Hace un momento te preguntábamos sobre la porción disponible, la porción legítima. Leandro bien te señalaba un poco la falta de tradición que tenemos en la Argentina en testar, ¿no? En hacer testamento. ¿Por qué pensás que hay pocos testamentos, pocas sucesiones testamentarias? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, que el testamento a la vista de... Habría que hacer... Eso ya tenemos un trabajo de investigación para hacer, ¿eh? ¿Qué piensa la gente del testamento? Creo que el testamento está considerado como algo de una clase social determinada. En primer lugar, hay como un tufillo de testamento, tiene que ser quizás la clase media alta. Hay que tener bienes. Hay que tener bienes. Claro, hay que tener bienes y hay que tener males también, las dos, para derivarlo. Y después el otro tema también es el tema de las legítimas. Al tener una porción disponible tan acotada, un quinto, por ejemplo, en el caso de los descendientes, es muy raro que alguien pueda llegar a desarrollar un testamento bajo esas modalidades. Siempre se vio como
acá hay una tradición familiar muy fuerte y siempre se vio como una especie de traición a la familia beneficiar a alguien, y me parece que es un uso y costumbre. Entonces las legítimas altas, sumado a la falta de cultura y a considerar que el testamento pertenece a una clase social determinada, eso hace que haya pocos testamentos. Bueno, yo quiero recordar que nuestra Universidad de Buenos Aires, muchos de los inmuebles que tiene la Universidad de Buenos Aires, muchos, entre ellos varios campos, son bienes que han sido testados a favor de la universidad, con un destino, son legados con destinos determinados, y son patrimonio de la universidad. Claro que bueno, no son esa gente rica que no tenía hijos y que, en fin. Bueno, la quinta presidencial, ¿no? Es un caso, creo, es un legado que se ha dado por un tiempo determinado con cargo, creo, también de la familia Villate, creo en su momento, alguna vez he leído, y hay muchas historias respecto a familias que han dejado. Yo entiendo que es un legado con cargo, porque en algún momento la familia, en la época de Juan Perón y Eva Perón, que no vivían ahí, sino que vivían en donde estaba la Biblioteca Nacional, la familia pidió la restitución del legado por la falta de cumplimiento del cargo, por lo cual el matrimonio presidencial de aquella época, ¿no? Hizo como una simulación de que a veces cada tanto iban al lugar y que lo habitaban. Ajá. Pero estuvo en riesgo. Lo que yo no sabía era que era por un tiempo determinado. Creo que me parece que sí. Yo no sé si un tiempo determinado, porque los cargos pueden ser, digamos, o puede ser a plazo, cargo o condición. Yo no sé si a lo mejor el cargo era precisamente que habiten ahí, pero habría que ver, ¿no? Qué lindo, interesante. Ya tenemos trabajo también. Mirá todas las cosas que han salido para investigar. Estamos volviendo, Gabriel, antes del corte. Quisiera preguntarte, o por lo menos dejarte abierto el interrogante, después lo podemos continuar en la segunda parte. Pero esta idea del testador o del causante, la persona que fallece y sobre cuyos bienes se abre la sucesión, su influencia luego de la muerte, ¿no? Cómo está la mano del testador, la mano desde el más allá, sigue teniendo influencia. Y uno de los temas que siempre nos plantea es la validez de los fideicomisos, ¿no? Que se plantean en las sucesiones, porque realmente de un fideicomiso puede surgir que un bien no se pueda disponer, o que haya todo un emprendimiento que continúe, o una administración dentro de la administración, dispuesto por el causante. Bien. Bueno, lo que hablamos recién un poco, ¿no? Esta novedad o estas doctrinas modernas de la planificación sucesoria, en donde el causante no esté solamente limitado precisamente por esa porción disponible. Se crea una figura del fideicomiso, que el fideicomiso es una figura general. El fideicomiso testamentario es una especie del fideicomiso, y que te diría relativamente nueva. Para los que tenemos muchos años, todo lo nuevo tiene 10, 15 años. El límite del fideicomiso, que es esta planificación en donde existe, bueno, un fiduciario, un fideicomisario, un beneficiario, digamos, una figura que daría mucho para hablar. En realidad, el límite que tiene ese fideicomiso es precisamente esta legítima, porque si no, lo que haríamos mediante un fideicomiso sería una figura que vulneraría precisamente esta posibilidad de disponer libremente del patrimonio de una persona. Recordemos que nuestro Código Civil habla de que el heredero es propietario, acreedor y deudor desde el momento de la muerte. Por lo tanto, en el momento que la persona muere, yo ya soy el dueño de esa herencia. Si el mismo causante testador, o por denominarlo testador futuro causante, para denominarlo de alguna manera, planifica esa herencia y evidentemente le pone ciertos requisitos a la libre disponibilidad de su patrimonio, estamos en presencia de una limitación, pero la idea de ese fideicomiso es que traiga beneficios, no perjuicios. Una nota de color, yo no sé si fue Bill Gates, que tiene ya el testamento hecho, creo que al hijo le deja, no sé si 5 o 10 millones de dólares, como que con eso está bien. El resto de todo el tremendo patrimonio que tiene ya está recontra. Le dejó un vuelto como para que se largue. Bueno, pasamos entonces a hacer una breve pausa, noticias, y seguimos luego en Derecho al Día. 87.9 87.9 Derecho al Día por Radio UBA. Bueno, seguimos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Iniciamos la segunda parte
Y hoy, Leandro, tenemos como invitado a Gabriel Roleri, profesor de nuestra Facultad de Derecho de Familia y Sucesiones. Gabriel, nos hablabas hace un momento sobre esta dificultad a veces de evitar las pasiones familiares alrededor de la discusión por los bienes. ¿Cuáles son los bienes que en general los familiares se disputan más? ¿Por qué cosas se pelean los familiares en las herencias, en las sucesiones? Yo creo que siempre se pelea más por el bien que cada uno se quiere quedar. No importa me parece que no pasa por la evaluación y por el dinero que cueste. Me parece que si 3 personas pelean por un trofeo, me parece que se terminan peleando por ese trofeo, digamos. El punto, me parece que es una cuestión más psicológica. La discusión pasa por que el otro no se quede con algo que quiere, quizás. ¿Y cuánto ha cambiado, por ejemplo, en estas sucesiones donde, bueno, los padres son los administradores de los bienes de sus hijos, en la herencia? Pero claro, antes los hijos tomaban la administración cuando cumplían 21 años. Claro. Y hoy la están adquiriendo a los 18 años la mayoría de edad. A los 18 años, sí. Bueno, esa edad mentirosa, ¿no? Porque siempre hablamos con Juan cuando damos clase que tienen 18 años, pero tienen derecho a los alimentos, ¿no? Entonces, digamos, sí, 18 años... se vuelve bastante problemático. Y se vuelve bastante problemático, ¿no? Pero, bueno, todos sabemos que con la 26.579 se ha bajado la mayoría de edad y hoy estamos en presencia de una libre administración. Que es bastante relativa, porque el chico de 18 años que se queda viviendo, al menos con la mamá, con la supérstite, es bastante raro que pueda llegar a oponerse. Recordemos que también tenemos el tema del derecho real de habitación del cónyuge supérstite, que es una garantía que tiene en este caso la mujer o el varón que se queda, digamos, viudo, y que pueda quedarse con la propiedad por lo menos en forma vitalicia, ¿no? En caso que exista una única propiedad y sea el asiento del hogar conyugal. O sea, hay también, digamos, un marco legal que hace una protección. Y ni hablar en el proyecto de código que también se protege la vivienda en un contexto mucho más amplio, ¿no? Hay unos conflictos que te queríamos preguntar en tu condición de especialista en derecho de familia y sucesiones especialmente. Hay una figura que todos conocen que es el defensor oficial, el asesor de menores, que tiene una representación extra, adicional, que no está en en todos los países. Sí, es decir, correcto. Y bueno, esa institución de un asesor de menores que se ocupa, bueno, de garantizar los derechos de los menores, de defenderlos, digamos, ¿es una figura que ayuda al desenvolvimiento, digamos, y garantías de los menores o se convierte en un obstáculo? ¿Cómo es ese rol de ese defensor de menores? Siempre cuando damos clase hablamos de la representación promiscua de los menores, ¿no? Ya el nombre ya la palabra choca, ¿no? La palabra promiscuidad, porque, digamos, nosotros alguna vez cuando hice cursos con el doctor Guibur en mi doctorado, vos has estado en mi mesa de aceptación y de admisión, hablábamos de palabras con contenido emotivo, negativo y positivo. En el caso del defensor de menores, que antiguamente se lo llamaba asesor de menores, hoy se lo llama defensor de menores incapaces, en algunos casos es beneficioso y verdaderamente respeta esa defensa del menor. En otros a veces es una traba, porque en muchos casos uno quiere, digamos, beneficiar al menor, a lo mejor hacer una inversión del resto de su patrimonio, etcétera, etcétera, y nos encontramos con algún freno extremo. Y a veces chocamos y hemos tenido, los que ejercemos la profesión, alguna problemática en donde el defensor parece que quisiese pasar por encima de la responsabilidad paterna o materna, y se provoca un conflicto, porque en definitiva, ¿qué es lo mejor para el menor? ¿Lo que deciden los padres o lo que decide el Ministerio Público? Porque no nos olvidemos que es un representante del Ministerio Público. Igualmente, en el derecho sucesorio tenemos garantizadas algunos aspectos para los menores. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la partición. Recordemos que el código establece que tiene que ser judicial, no se puede hacer en forma privada, precisamente para evitar que a los menores a lo mejor se les vulnere la posibilidad que el día de mañana, cuando llegue a la mayoría de edad, no tengan nada para distribuir.
Pero todo depende también del tipo de defensor de menores. Hay defensores de menores que están, digamos, más a favor de lo que el menor pueda resultar significativo, y en otros casos a mí me ha pasado de encontrar alguna traba que es bastante insalvable. Gabriel, incorporás acá la participación del Estado a través del Ministerio Público, el asesor de menores, pero te voy a introducir en otro conflicto o debate histórico vinculado a la participación del Estado en las sucesiones, y es el polémico impuesto a las sucesiones. El impuesto a las sucesiones, que no lo tenemos en Capital, pero sí en la provincia de Buenos Aires. Ese impuesto se sacó en la época del Proceso por una sucesión famosa de un exministro de Economía, que aparentemente un día para el otro dijo: ¿cuánto me sale esta sucesión? Se sacó y dejó de estar, ¿no? El ministro empezaba con Martínez y terminaba de Oz. Empezaba con... Sí, no sé si era un mago de Oz, pero sí, es real. Y a partir de ahí nunca más se aplicó. ¿Cuál es el problema que tiene el impuesto, lo que se llama el impuesto a la sucesión, o el impuesto, lo que se llama el impuesto a la transmisión gratuita? La sucesión hoy por hoy termina siendo muy, muy cara, porque entre los honorarios, las tasas de justicia, la distribución de los bienes, si le agregamos mayores cantidades de impuestos, prácticamente una persona va a recibir el bien. Esto es como cuando uno gana, viste que ganaste el loto, ganaste 7 millones y en realidad recibís 1, pues te va todo en impuestos. Sí. Y si a eso le agregamos que la partición en vida, mediante la distribución en donaciones, trae un título imperfecto, como todos sabemos, respecto a la imposibilidad de que esa donación pueda estar en el mercado. Acordate que por la acción repersecutoria del 3955 del Código Civil, en donde, para explicar un poco a la gente, esa donación, hasta que no transcurra los 10 años desde el fallecimiento de una persona, puede ser perseguida hasta el último adquirente. O sea que si yo adquiero una propiedad que viene de donación en donación, los escribanos siempre tienen ese gran temor a que ese título termine siendo imperfecto. Entonces yo no puedo distribuir en vida. No es que no puedo, lo puedo hacer, pero corro ese riesgo de que eventualmente ese título a la tercera, cuarta mano puede ser, por medio de la acción de reducción, reperseguido. Si le seguimos agregando impuestos, evidentemente prácticamente, no solamente desde el trabajo profesional del abogado, sino también desde la imposibilidad de este giro comercial, encontramos que una persona prácticamente se le va a ir un alto porcentaje de lo que está recibiendo en tasas, impuestos, contribuciones, honorarios, y ahora con el impuesto de lo que se llama el impuesto a la herencia. Entonces, es un tema que, si bien recauda, y es netamente recaudatorio, también es un tema delicado en cuanto al giro comercial de derechos sucesorios. ¿Y hay alguna posibilidad de que se aplique también a nivel de la justicia nacional, o sea, en el Capital Federal? Y que ese es un tema que sí, es una cuestión de decisión. Esto como todas las cosas que van ocurriendo. Recordemos que es un país federal y eso es un impuesto que evidentemente es regional. No es un impuesto nacional, es un impuesto que se aplica en cada una de las provincias que se está dando. De mi lado es un tema que merecería un debate, ¿no? Bueno, como tantos otros. Tan complejo, ¿no? Porque, digamos, la discusión es si quien recibe gratuitamente un bien, digamos, si alguien va a trabajar o va a generar capital para que ese bien o una porción en la parte del impuesto se lo lleve el Estado, digamos, entonces hay todo un tema, una discusión vinculada al desarrollo capitalista, de las sucesiones, si se pasa, si no se pasa, si hay impuestos, en fin, es muy complicado. Igual el tema a lo mejor no se tocó, pero el tema más grave es si la asociación tiene que ser judicial o extrajudicial, que ese es un gran debate. A ver, ¿cómo es eso? Ese fue un tema del año 2005 en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil que se hicieron en la UBA y que ahora se vuelven a hacer. De paso yo estoy invitando a todos sobre todo los estudiantes, porque los estudiantes además que en forma gratuita pueden participar, se hace en nuestra querida Universidad de Buenos Aires y van a ser fantásticas porque viene gente de todo el país, profesores de todo el país, así que desde el 26 al 28 de septiembre se van a hacer jueves, viernes y sábado en la universidad. En el año 2005 se habían hecho y el tema de sucesiones fue sucesión extrajudicial. Bueno, evidentemente creo que fue la pelea, habrá sido Tyson
Tyson con, no sé, con Holyfield fue un poroto, ¿no? Mano de Piedra Durán, aparecieron los escribanos y los abogados y se armó un debate más corporativo que jurídico y que académico, ¿no? En donde se peleaban por el dueño de la sucesión. Entonces se plantearon temas muy interesantes de debate, pero que terminó en una discusión más que nada corporativa, en hacer una sucesión que no pase por el Poder Judicial, sino que se puede hacer, sobre todo cuando no hay determinados requisitos, que no hay ningún tipo de problema y conflictos legales, vía notarial. Entonces ahí ustedes, como son abogados igual que yo, y lo sentimos, donde hay una posibilidad remota de perder nuestro trabajo, automáticamente saltamos cual leona defienda a sus cachorros, ¿no? Acordate, Gabriel, que igual es el programa de la Facultad de Derecho y también tenemos escribanos, amigos. Y por supuesto, nuestros queridos notarios, sí, ya lo creo. Que además son abogados, se han olvidado, pero son abogados igual que nosotros, obviamente. Bueno, vamos a hacer entonces la última pausa del programa y seguimos con Gabriel Roleri en Derecho al Día. Seguí en Radio UBA. Ingresamos al último bloque de Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, con Gabriel Roleri, profesor de Derecho de Familia y Sucesiones. Gabriel, nos dijiste al principio de la dificultad que es llevar adelante dos materias conjuntas, como es familia y sucesiones, tan complejas aparte, pero quisiera preguntarte por la reacción de los alumnos ante una materia que siempre fue vista como un poco un filtro. Uy, sí, así lo llaman, ¿no? Yo creo que sí, familia y sucesiones siempre tuvo ese mote y ese mito, los dos, de que era una materia filtro, que era una materia muy difícil. Yo creo que por la extensión, ¿no? Pero tienen particularidades. Tiene una particularidad. Vos sabés que en familia y sucesiones muchas veces el docente no lo valora eso, pero la gente, el alumno, se vincula mucho con su propia historia, cosa que no ocurre en otras materias. Porque a mí me dicen minas de socavón o la avería gruesa en los buques, o el camino de Sirga, o el esclavo estiquio de la pieza Eli en derecho romano, y verdaderamente irregular. Expropiación inversa, ¿viste? O impuesto al valor agregado en tributario, y eso evidentemente no te vincula, pero temas de alimentos, divorcios, sucesiones, a la gente la moviliza muchísimo, y hay gente que evidentemente lo toma con mucha emoción la materia, porque es una materia que automáticamente te trae a la realidad de una manera terrible, y eso a veces condiciona mucho al alumno, para mejor y para peor, digamos en un aspecto superlativo, porque a lo mejor se esmera por estudiar y por conocer mucho más de ese derecho que alguna vez padeció por diferentes razones familiares, o te puede llegar a bloquear, como alguna vez me pasó un alumno que, tomándole un examen, le di un caso práctico que prácticamente era similar a una historia que había tenido familiar, y se bloqueó en un examen, digamos. Y son temas que el docente lo tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Me interesa en estos minutos que nos quedan, Gabriel, que nos cuentes, porque sos autor de un libro muy importante en cuanto a lo pedagógico, que es Método de casos en derecho sucesorio. Corregime, ¿cuál es el título? Sí, casos de derecho sucesorio. Casos de derecho sucesorio, donde vos desarrollás casos y un poco mostrás tu metodología en la docencia. ¿Por qué no nos hablas un poco del libro y de la metodología de casos? Bien, el libro lo hicimos con nuestro querido ex profesor y maestro Osvaldo Pitró, hace algunos años, y fue en realidad la herencia de Abel Fleitas Ortiz de Rosas, que fue también nuestro maestro y que fue el que generó el método de casos en general, al menos que nos los enseñó de esa forma. Y él tenía un libro de familia y faltaba la otra pata, que era de sucesión, así que con Osvaldo nos pusimos a trabajar y tratamos de desarrollar ese libro, que verdaderamente es muy pedagógico y es muy dinámico, sobre todo porque, bueno, Juan, siempre hemos aplicado este sistema y me parece que confiamos en ese sistema, y nos ha dado muchas gratificaciones y muchos resultados en cuanto a la recepción por parte del alumno, que creo que
ese es el gran desafío que tenemos los docentes en la facultad. Me voy a permitir un minuto hablar de eso, que es esto de que el alumno no estudia, que el alumno, hace muchos años los alumnos estudiaban y ahora, y me parece que tenemos que hacer un poco de autocrítica, ¿no? Los docentes, yo soy muy autocrítico como docente y digo, ¿qué estamos haciendo los docentes? Para no conseguir los estudios. Exactamente, me parece que el gran desafío que tenemos los docentes hoy es el estímulo hacia los alumnos, porque si nos quedamos con que el alumno no estudia, ¿qué hacemos nosotros para eso? Y el gran desafío, y me parece que la metodología estimula que el alumno pueda llegar a sentirse estimulado y con un incentivo extra como para aprender derecho. Efectivamente, porque el docente tiene que tener una propuesta pedagógica, y la propuesta pedagógica es justamente parte es motivar, generar reflexiones, casos como hacen ustedes tan fantásticamente, no meramente, digamos, una guía de lectura, ¿no? Eso es otra cosa. Sí, o como decía Osvaldo en su momento, dar misa en latín de espaldas, ¿no? Claro. Yo siempre digo lo mismo, el docente no tiene que ir a demostrar cuánto sabe, porque para demostrar cuánto sabe, yo digo, si ustedes se van y dicen, ¿cómo sabe este tipo? Y vos después le preguntás, pero ¿aprendiste? No aprendí nada, pero en realidad este tipo sabe. ¿Para qué sirve, no? De ir a demostrar. Es una cuestión narcisista de ir a demostrar para que te aplaudan, pero en realidad me parece que la transmisión de conocimiento tiene que provenir de eso, por el estímulo y tratar de sacar lo que más uno puede sacar del alumno, que es su capacidad. Y te aprovecho también, quizás te pongo en un compromiso, pero que un poco nos des alguna orientación de qué diferencia ves. No te pido que hables bien de ninguna en especial, de la nuestra en especial, pero ¿cuáles son las diferencias que marcarías entre la universidad la otra universidad donde trabajás, Lomas de Zamora, y la UBA? Bien, interesante. Por lo pronto, lo positivo es que son las dos nacionales. Ambas son nacionales. Ambas son nacionales, pero con una particularidad, que el lugar donde se encuentra ubicada la Universidad de Lomas de Zamora es una universidad que verdaderamente es muy inclusiva y recibe gente, quizás por el lugar donde se encuentra ubicado, de otra condición social, y está haciendo todo lo posible precisamente por darle muchísima jerarquía a esa universidad. Es una universidad muy nueva, tiene prácticamente 30 años, pero como toda universidad nacional uno tiene plena libertad como para desarrollar. De hecho, yo incorporé este método de casos, fue bastante novedoso al principio, y ya la Universidad de Buenos Aires ya venía con un método de casos en muchísimos años. O sea que hay mucho por desarrollar también en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Pero también debo reconocer que la universidad que me formó a mí es la Universidad de Buenos Aires, y tengo ese cariño y esa magia. Y sobre todo ahora que acaba de entrar mi hijo a cursar la carrera de Derecho también, me traspola y hay una magia muy especial. Yo creo que la UBA a mí me ha dado una educación y una magia que es algo... Cuando uno se pone la camiseta de la facultad y la universidad en general, es algo que es inexplicable, ¿no? Es como el fútbol. Es Leandro, no, pero no hablemos de fútbol porque te vas a poner a llorar. No. Leandro, para terminar con un toque emotivo, como bien iniciaste, le preguntaría a Gabriel si te animarías o te gustaría que tu hijo fuera alumno tuyo. Que si fuese alumno, desde ya que no. No. Bueno. Pero no, por una cuestión de que evidentemente es como el médico que opera a un paciente, digamos, hay cosas que hay incompatibilidades. Ya me conformo con que sea, por ejemplo, alumno tuyo y de Leandro, ya lo voy a derivar para que lo sometan. Con mucho gusto. Bueno, Leandro, Gabriel... Y mis dos hijas también espero que estudien en la Universidad de Buenos Aires la carrera que quieran, ¿no? Pero también... Bueno, ha sido un gusto realmente contar con tu presencia. Hace tiempo que te debíamos la invitación y bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes y bueno, cuando quieran nos volvemos a juntar. Bueno, nos despedimos en otro programa de Derecho al Día. Hasta el próximo miércoles a las 8 de la noche. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.